Nunca imaginé que el mundo que conocía pudiera desmoronarse tan rápido. Todo comenzó como cualquier otro día, con un leve sentimiento de irritación tras otra dura semana de trabajo, sumado al cansancio. Solo quería llegar a casa y descansar, pero el destino tenía planes diferentes para mí. Al entrar por la puerta, un detalle congeló mi corazón: la risa de mi esposa, resonando desde la sala de estar, acompañada por la inconfundible voz de su hermana. Algo parecía fuera de lugar, pero avancé, intentando convencerme de que era solo paranoia. Mientras tomaba una cerveza y escuchaba la conversación a lo lejos, una frase me robó la paz para siempre. Desde que Brandon volvió, no puedo dejar de pensar en él. El aire pareció desaparecer del ambiente. Brandon era el exnovio de mi esposa, el mismo que ella juró haber olvidado, el hombre que partió su corazón, y ahora estaba de regreso, y ella lo deseaba. Mi cuerpo se congeló, la ira y el dolor se entremezclaron en un torbellino. Pero la revelación más amarga estaba por llegar. Ella planeaba divorciarse, y lo más irónico era que aún pretendía llevarse la mitad de todo lo que había conquistado. El peso de la traición me consumió, y en ese momento mi vida dio un giro que nunca esperé. Miré hacia la carretera con una mezcla de desesperación y determinación. Era hora de desaparecer, sin mirar atrás, sin dejar rastro. La semana había sido implacable, y todo lo que quería era volver a casa y dejar ese peso atrás. El trabajo se volvía cada vez más opresivo, especialmente con mi jefe presionándome por errores que ni siquiera había cometido. Al final de la jornada, me sentía exhausto, pero siempre había ese consuelo: el hogar, el abrazo de mi esposa Janice y la tranquilidad de un ambiente familiar. Sin embargo, cuando llegué, la paz que esperaba no estaba allí. El coche de mi cuñada bloqueaba el acceso al garaje, obligándome a aparcar en la calle, a 3 casas de distancia. Sentí una punzada de irritación, pero traté de apartarla de mi mente, recordando que pequeños contratiempos no deberían arruinar mi fin de semana. Caminé hasta la puerta y entré en la cocina intentando tranquilizarme, pero algo me inquietaba: el sonido de voces en la sala de estar, animadas y llenas de vida. Abrí la nevera, cogí una cerveza y caminé hacia la sala, donde Janice conversaba con su hermana. Me detuve en la puerta, a punto de anunciar mi presencia, pero entonces escuché algo que me hizo congelar. La voz de Janice sonaba suave, pero con un tono que no reconocía. Desde que Brandon volvió, siento como si nada más me completara. Mi corazón casi se detuvo. Brandon era el exnovio de ella, alguien que nunca había sido exactamente una sombra, pero que, aparentemente, había regresado a la ciudad sin que yo lo supiera. Las palabras de Janice sonaron frías y distantes, como si yo fuera solo una parte del pasado. Él quiere que me mude con él, y estoy pensando seriamente en ello, decía, con una entonación casi soñadora, como si la idea de un nuevo comienzo fuera irresistible. Retrocedí silenciosamente hacia la cocina, con la cerveza casi resbalando de mi mano. La traición de Janice parecía haberse materializado ante mí en segundos. Todos los pequeños signos que ignoré a lo largo de los meses surgieron en un destello doloroso. La frialdad en las conversaciones, la ausencia de intimidad, las excusas para evitar mis caricias. Estaba equivocado todo el tiempo. No solo tenía a alguien más, sino que ya lo había planeado todo. Y ahora, parecía que yo era la única pieza fuera de lugar, el último en descubrir que nuestro matrimonio había sido una ilusión. Aturdido, decidí salir antes de que notaran mi presencia. En mi coche, sentí el peso de una vida desmoronándose en segundos. Me senté en el asiento del conductor, sin fuerzas para encender el motor, mientras digería el hecho de que mi esposa, la mujer con la que había compartido años, ahora me veía como un extraño. Con la cabeza girando y el pecho apretado, estuve allí, intentando decidir qué hacer. Podría confrontarla, pero sabía que eso solo traería más dolor. Necesitaba un plan, una forma de lidiar con esta traición sin perderlo todo. Sentado en el coche, una mezcla de ira y desesperación me consumía. Pensamientos confusos y dolorosos se superponían mientras intentaba asimilar la traición. Janice, mi esposa, mi compañera,
La mujer a quien confié mis secretos y mi vida, estaba a punto de dejarme, y aún así planeaba llevarse la mitad de lo que habíamos construido. Ese shock inicial pronto se transformó en una decisión. Ella aún no había solicitado oficialmente el divorcio ni me había servido los papeles. Eso significaba que todavía tenía algo de tiempo. Entré en modo calculador y frío, tratando de suprimir el dolor que amenazaba con consumir mi ser. La última cosa que haría sería dejar que Janice se llevara lo que conquisté con tanto esfuerzo. Si era dinero lo que quería, haría todo lo posible para que no le quedara nada. Regresé a casa como si nada hubiera pasado. Sabía que debía mantener las apariencias, al menos hasta que estuviera listo para desaparecer. Janice me sonrió con esa expresión dulce que solía desarmarme, pero esta vez solo forcé una sonrisa. Mencionó que no había tenido tiempo para preparar la cena. «Está bien, querida», respondí, con una calma que ella no merecía. A cada sonrisa falsa que me ofrecía, mi determinación crecía. Estaba decidido. No quedaría nada de lo que ella planeaba tomarme. Esa noche, mientras Janice subía a tomar su baño habitual, aproveché para reflexionar sobre los próximos pasos. Todo comenzaba con la venta de nuestros activos más valiosos, sobre todo aquellos que estaban solo a mi nombre. Contactaría a mi agente de inversiones y transferiría lo que pudiera a cuentas que ella desconociera. Al día siguiente, comenzaría a hacer los movimientos silenciosos que me permitirían desaparecer sin dejar rastro. Mi corazón dolía mientras caminaba por la casa, recordando los momentos que habíamos construido juntos, y al mismo tiempo pensando en cómo ella, sin dudarlo, planeó destruirlo todo. Finalmente, me vi observando mi reflejo en el espejo, preguntándome en qué momento de mi vida me volví tan vulnerable y ciego. Esa sería la última vez que permitiría que alguien me usara y me desechara. Si Janice y Brandon querían un futuro juntos, que lo construyeran sin tocar lo que yo había conquistado. A la mañana siguiente me levanté temprano, más decidido que nunca. Llamé a mi agente inmobiliaria, comenzando el proceso de venta de una propiedad que sabía que estaba a mi nombre. Ella me hizo preguntas sobre la urgencia de la venta, y solo respondí que necesitaba liquidez inmediata. Mi idea era desaparecer sin dejar nada que ella pudiera usar a su favor. El primer movimiento estaba hecho, pero aún quedaban varias piezas de este rompecabezas amargo. Encontré fuerzas en la certeza de que, pronto, Janice descubriría que no soy alguien de quien se puede quitar todo impunemente. Durante los días siguientes, me mantuve tranquilo, pero cada sonrisa o mirada que Janice me lanzaba parecía un cuchillo afilado perforando mi pecho. Ella andaba por la casa despreocupada, riendo por teléfono y ocasionalmente mencionando cómo todo estaba a punto de cambiar. Cada frase me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Sabía que necesitaba desaparecer antes de que ella tomara medidas para el divorcio. Al fin y al cabo, cuando me fuera, no quedaría nada que ella pudiera reclamar. El plan siguió al pie de la letra. Empecé a liquidar inversiones, transfiriendo los valores a cuentas protegidas, y vendí artículos personales valiosos que había acumulado a lo largo de los años. Cada movimiento se hacía con un propósito: hacer que mi partida fuera silenciosa e irrecuperable. Mi vida en nuestra ciudad, todas mis conexiones, amistades y rutinas se estaban convirtiendo en vestigios de un pasado que, pronto, sería completamente borrado. Janice parecía no sospechar nada. A veces, me miraba y soltaba esa sonrisa familiar, como si aún fuéramos la pareja enamorada de hace 3 años. Pero sabía que detrás de esa sonrisa había desprecio, y quizás incluso desprecio por la facilidad con la que ella creía que me engañaba. La noche antes de mi salida definitiva, la miré dormir y, por un instante, sentí un apretón en el pecho. Era el fin de algo que había sido precioso para mí, pero ahora, todo lo que quedaba era traición y pérdida. Cuando ella despertó por la mañana, yo ya estaba en la puerta, sosteniendo mi maleta con las pocas cosas que realmente me importaban. Janice me abrazó casualmente y mencionó que saldría a encontrar a una amiga. Solo asentí con la cabeza, conteniendo el impulso de confrontarla por última vez. Pero esa lucha ya no me pertenecía. Ahora
solo era cuestión de desaparecer sin dejar rastro. Tomé el coche y conduje hasta la casa de un amigo de confianza. Ya había acordado un intercambio. Él me cedería su vehículo antiguo y yo dejaría el mío con él. No habría rastros de mi paradero para que Janice o cualquiera de sus curiosos intentaran seguirme. Pasé los días siguientes en moteles de carretera, donde nadie preguntaba mi nombre o destino. A cada kilómetro, a cada nueva ciudad, sentía el peso de la libertad y de la soledad. Por las noches, pensaba en cómo sería la vida de Janice ahora. Probablemente ya había descubierto que las cuentas conjuntas estaban vacías y que el estilo de vida que había planeado construir junto a Brandon no tendría los lujos que esperaba. Sabía que se preguntaría con rabia y frustración dónde estaba y cómo logré desaparecer de manera tan completa. Y, sinceramente, eso me daba un placer amargo. Sin embargo, había algo que aún no podía borrar de dentro de mí: la profunda herida, el resentimiento, el vacío dejado por la ruptura de nuestra vida juntos. Necesitaba un nuevo comienzo, no solo físico, sino también emocional, y sabía que sería un proceso lento y doloroso, pero, al menos, estaba libre para comenzar. Atravesando kilómetros de carretera, me sentía como un hombre renacido, pero al mismo tiempo, cada vez más perdido en mis propios pensamientos. Encontré refugio temporal en una pequeña ciudad apartada, un lugar donde nadie hacía preguntas y todos parecían demasiado ocupados con sus propias vidas para notar la presencia de un forastero. Las noches eran silenciosas y frías, y el único bar de la región pronto se convirtió en mi refugio, donde podía sentarme, tomar una bebida y por algunas horas olvidar el caos que había dejado atrás. En una de esas noches, el dueño del rancho local, un hombre llamado Ramón, se acercó a mí. Era un anciano con ojos cansados, pero perspicaces, y pronto reconoció en mí a alguien que estaba huyendo de algo. «Esos ojos no son de quien vino a buscar paz», dijo mientras servía otra dosis de whisky. No había juicio en su voz, solo una especie de comprensión. Ramón, supe después, ya había visto a muchos como yo pasar por allí, y me ofreció trabajo en su granja a cambio de techo y comida. Sin otra perspectiva y ansiando por cualquier cosa que me anclara, acepté. El trabajo en el rancho era duro, pero, de algún modo, terapéutico. Pasaba los días trabajando en silencio, centrado en las tareas manuales, lo que me permitía un tiempo libre de pensamientos intrusivos. Ramón no preguntaba sobre mi vida antes de llegar allí, y apreciaba el respeto con el que manejaba mi necesidad de privacidad. Los otros trabajadores también mantenían distancia, pero poco a poco fui integrándome. Compartían historias sobre sus familias, sus amores y sus pérdidas, historias que me hacían reflexionar sobre la simplicidad y la profundidad del día a día de cada uno. Algunas semanas después, una joven veterinaria llamada Isabela comenzó a visitar el rancho para cuidar a los animales. Isabela tenía una presencia ligera, pero era inmensamente dedicada a lo que hacía. Pronto me di cuenta de que su compañía, inesperadamente, aliviaba parte de la soledad que llevaba conmigo. Sus conversaciones me recordaban tiempos en que mi vida era simple, antes de la traición y el desengaño. Ella, sin embargo, no tenía idea del pasado que había dejado atrás, y eso traía una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho. Isabela parecía intuitiva, notando algo en mis ojos que los demás no veían, pero nunca me presionó para hablar. En cambio, compartía pequeñas historias de su propia vida, de la granja donde había crecido, de cómo decidió dedicarse a los animales para preservar un poco del legado de su familia. Poco a poco, fui sintiendo una apertura para escuchar e incluso sonreír, algo que parecía imposible cuando dejé la ciudad, pero al mismo tiempo, la sombra de Janice permanecía conmigo. Preguntas se repetían en mi mente. ¿Cómo estaría reaccionando a mi ausencia? ¿Habría intentado buscarme? ¿O habría seguido su vida con Brandon, fingiendo que nada había pasado? Las imágenes de ella con él aún me atormentaban, una herida que parecía no querer cerrarse. Ramón, que observaba en silencio mi sufrimiento silencioso, dijo una noche: «A veces, para dejar algo atrás, uno tiene que perdonarse primero». ¿Perdonarme? La idea parecía absurda,
pero al mismo tiempo era el primer paso que nunca había considerado dar. Y en ese instante, comprendí que el nuevo comienzo que tanto buscaba podría requerir más que simplemente huir hacia una nueva vida. Requería enfrentar las cicatrices del pasado y, de alguna forma, encontrar paz dentro de mí. El tiempo continuaba pasando, y me sentía cada vez más parte del ritmo del rancho. Los días estaban llenos de trabajo y de la convivencia simple con Ramón y los otros trabajadores. La presencia de Isabela, que se había convertido en una constante en mis semanas, comenzaba a ser un faro de esperanza, aunque sabía que aún cargaba cicatrices profundas. Ella nunca insistía en saber sobre mi pasado, pero sus miradas me hacían darme cuenta de que comprendía el dolor que mantenía oculto. En una tarde particularmente tranquila, nos sentamos a la sombra de un gran roble después de un largo día cuidando el ganado. Ella compartió historias de su infancia, de cómo le encantaba estar en contacto con los animales y de su pasión por la naturaleza. En medio de sonrisas y confidencias, Isabela puso suavemente su mano sobre la mía. Creo que mereces un verdadero nuevo comienzo, Carlos. Algún día te darás cuenta de que tu pasado no define quién puedes convertirte ahora. Aquellas palabras resonaron profundamente en mí. Por primera vez comencé a pensar que tal vez fuera posible construir algo nuevo, algo que no estuviera marcado por la traición y la amargura. Sin embargo, el peso de la desconfianza todavía flotaba sobre mí. Era difícil imaginar que alguien pudiera verme más allá de los errores y del fardo emocional que llevaba. Pero, al mirar en sus ojos, vi una especie de paz y una aceptación que jamás pensé que volvería a encontrar. Isabela me trajo un frescor que no había experimentado en años. Nuestras conversaciones, la risa fácil y la simplicidad de los momentos juntos despertaron en mí un sentimiento olvidado, esperanza. La esperanza de que podría, sí, construir algo genuino y significativo, pero necesitaba aprender a confiar nuevamente, y ese era un desafío que me asustaba más que cualquier otra cosa. Los meses pasaron, y la vida en el rancho se convirtió en mi nueva realidad. Aunque el pasado aún me atormentaba, me sentía más ligero cada día. Isabela seguía siendo una presencia constante, y la relación que cultivábamos estaba llena de respeto y cuidado. Ella nunca presionó para saber más de lo que estaba dispuesto a contar, pero un día, tras una larga caminata por los campos, sentí la necesidad de finalmente abrirme. Isabela, hay algo que necesito que sepas, comencé, sintiendo un peso en el pecho. Le conté sobre Janice, sobre las traiciones y el dolor que eso trajo a mi vida. No oculté nada, admitiendo los errores y el resentimiento que aún llevaba. Al terminar, sentí una mezcla de alivio y vulnerabilidad, temiendo que se apartara. Ella escuchó en silencio, y luego simplemente dijo, «Lo que hiciste fue lo que necesitabas para sobrevivir. Ahora, lo que hagas con eso es lo que definirá tu futuro». Con esas palabras, sentí una claridad que nunca había experimentado antes. Era como si, al compartir esa verdad, hubiera dejado atrás parte de ese peso. Decidí que era hora de finalmente seguir adelante, de darme la oportunidad de ser feliz nuevamente. Invitar a Isabela a ser parte de esta nueva etapa era la elección más natural, pero sabía que eso exigiría una entrega total. En una noche estrellada, tomé coraje y tomé su mano. «Isabela, ¿quieres construir algo nuevo conmigo, sin ataduras al pasado?» Ella sonrió con los ojos brillando. «Sí, Carlos, y el pasado queda donde debe estar, atrás». En esa decisión, me di cuenta de que el ciclo finalmente se cerraba. Lo que comenzó como una dolorosa huida se transformó en un viaje de autodescubrimiento, donde el dolor dio paso a la aceptación, y el deseo de renacer venció al miedo al pasado. Sabía que con ella a mi lado no había obstáculo que no pudiéramos superar.